Pues empieza Mara Balestrini. Hola, Mara. Mara es la CEO de Ideas for Change. Me he apuntado aquí algunas cosas. Mara es investigadora en interacción persona-ordenador y en temas de estrategia de tecnología. Como he dicho, es la directora ejecutiva de Ideas for Change. Es una agencia de innovación de impacto que asesora a ciudades, empresas e instituciones. Su trabajo se encuentra en la intersección entre tecnología cívica, datos, co-creación y la investigación, acción participativa. Es autora de un montón de publicaciones sobre estas cosas, aquí y en otros países. Es cofundadora de Salus Coop. Salus es una cooperativa de ciudadanos que manejan ellos sus datos de salud y deciden a qué causas o a qué usos pueden ofrecer sus datos. Está doctorada en Ciencias de la Computación en Londres y ha recibido muchos premios y es un lujo que esté aquí. Le hemos pedido que nos hable sobre generación de datos y todos estos líos. ¿Necesitas esto? ¿Te quieres sentar o aquí? me pasas el ratón, ¿no? Si quieres sentarte aquí. No. ¿No? Vale. Empiezo yo directamente. No vienen los otros. No, hemos Después, dicho que luego. haremos en plan... Vale. Hola a todos. Qué lujo estar aquí después de esa presentación que has hecho. Me has dejado el camino allanadísimo para ir directo al grano. Me gustó mucho esta frase que dijo Janice sobre cómo esta es la generación que lucha o empuja por redefinir nuestra relación con la información. Y a partir de 2015, mi trabajo se ha enfocado en trabajar en la interacción entre las cosas conectadas, como bien marcaba Janice en su genealogía de Internet, y cómo los ciudadanos pueden utilizar, cómo los ciudadanos pueden utilizar estos dispositivos conectados que generan datos para tener una participación más activa en el diseño urbano, ¿vale? Jo crec que és molt més fàcil. A veure. Lo que mi trabajo me ha enseñado en los últimos 5 años es que cuando los ciudadanos producen y gobiernan sus datos, su agenda avanza. Lo hemos visto así en una cantidad de casos en Kosovo, en Inglaterra, en distintos sitios de España, donde hemos trabajado para que los ciudadanos pudieran generar datos que les sirvieran de evidencia para avanzar sus agendas. ¿Y esto això què vol dir? Hay 3 cosas que los datos generados por los ciudadanos pueden hacer en el ámbito en el que del que estamos hablando, ¿vale? En primer lugar, los datos generados por los ciudadanos pueden aumentar un dataset existente. Por ejemplo, tal fue el caso de Making Sense, un proyecto que hicimos aquí, que tuvimos algunos pilotos en Barcelona, donde recogimos datos de contaminación acústica en un barrio de Barcelona para dar más granularidad a un set de datos recogidos por el ayuntamiento, ¿vale? Los datos pueden contrastar una base de datos que ya existe. Este fue el caso de nuestro trabajo en Kosovo, donde las autoridades, como todos sabéis, en las ciudades europeas, las autoridades tienen por ley que controlar la contaminación atmosférica, ¿vale? El ayuntamiento de Pristina, la capital de Kosovo, tenía unos datos donde se veía que la contaminación atmosférica, calidad del aire estaba muy bien. Mientras que había una gran cantidad de ciudadanos muy preocupados por la contaminación del aire. Entonces los ciudadanos, junto con ellos, trabajamos para utilizar sensores atmosféricos para generar datos que lograron contrastar los datos de la administración pública. Y un tercer caso es cuando los datos crean
un dataset que antes no existía. Es decir, Yanis nos ha dicho, nosotros ahora estamos en un momento donde no podíamos soportar una situación en la que unos pocos podían producir información, la transmitían en un formato X, a un precio X, etcétera, etcétera. Es decir, tenían los medios de producción, difusión de la información, lo cual obviamente se traduce en unas estructuras de poder X. Yo ahora lo que os estoy mostrando es que cuando los ciudadanos tienen la capacidad de generar datos y gobernar los datos, su agenda avanza. Y que esto puede hacerse de 3 formas. Una es contestando los datos que ya existían, otra es aumentando los datos que ya existían y otra vez es creando datos que no existían antes. Esto que parece como muy sencillo y tal, tiene la capacidad de cambiarlo todo. Vamos a ir al caso particular. El último caso que no os conté es, y pensaréis en la intimidad de vuestras cabecitas, ¿por qué hay una rana? Donde la chica dice que los datos pueden crear un dataset nuevo. Pues esto fue en la ciudad de Bristol. Había un problema de humedades en las casas, ¿vale? Si tú tienes una casa alquilada y la casa tiene humedades, ¿de quién es la responsabilidad de resolver la humedad? Del propietario, ¿vale? En un contexto de crisis de la vivienda y precios que suben constantemente, ¿qué incentivo hay para el propietario de reparar la humedad? Ninguna. Sin embargo, el ayuntamiento tiene un protocolo para poner presión en el propietario para que repare la humedad. Ahora, ¿cómo puede el ayuntamiento ir casa por casa checando, oiga, esa humedad que usted tiene ahí, la casa es alquilada, no tal, quién es el propietario? Encima, esos datos no existen. El ayuntamiento de Bristol, donde hicimos este piloto, no tenía datos con respecto a qué casas tienen humedades. Y lo segundo es que tú en tu casa puedes tener humedad o condensación. Humedad puede ser estructural, condensación puede ser porque te duchas con la ventana del baño cerrada o secas la ropa en el calefactor, ¿vale? Entonces había una necesidad de, antes de levantar la alarma, ver si la humedad tenía que ver con tus malos hábitos o realmente era estructural. Pues estas ranas son las ranas de código abierto que diseñamos con la comunidad, con una comunidad de personas afectadas en Bristol, que utilizan que recolectan datos sobre temperatura y humedad y en el tiempo, y con un algoritmo permiten identificar si tienes un problema de condensación o de humedad estructural. La base de datos generada por las ranas con las humedades geotagueadas permiten al ayuntamiento, mezclando estos datos con los datos del registro de la propiedad, saber muy fácilmente si la casa es alquilada, si tiene información estructural, si tiene humedad estructural y además nombre, teléfono, DNI, dirección del propietario que no la está haciendo. Es decir, estos son los ciudadanos creando y gobernando un dataset que realmente permite al ayuntamiento muy rápidamente poner en ejecución un protocolo existente que sin datos existía, pero no se podía ejecutar, ¿vale? Nada peor, yo que soy hija del legislador, crecí escuchando esto, nada peor que una ley que existe y no se usa, o se cambia o se discute, ¿no? Pues de esto estamos llenos, de normativas y protocolos y tal, que no se pueden implementar porque no existen los datos y tal, están las administraciones públicas llenas. Vamos a ir al caso de la Plaza del Sol porque es el que nos sea más próximo y porque posiblemente muchos de vosotros hayáis visto o escuchado o algo. Este es el caso de cómo un grupo de ciudadanos se acercaron a nosotros para ver de qué manera podían intentar resolver o actuar sobre un problema que les afecta desde hace muchos años. Los que seáis de Barcelona probablemente estáis en condiciones de decir cuál es ese problema. El ruido. ¿Alguno vive en la Plaza del Sol? ¿Sí? Vale. Pues corrígeme si digo algo... algo que yo no vivo en la Plaza del Sol, pero cuando trajimos el proyecto Making Sense, que era un proyecto que buscaba trabajar con ciudadanos para ver de qué manera podíamos utilizar la Internet de las cosas, desarrollar sensores de código abierto para recoger datos
con el fin de resolver problemáticas urbanas. Es decir, históricamente, los proyectos de ciencia ciudadana, donde los ciudadanos utilizaban tecnología para recoger datos, partían de una pregunta de investigación que proponía un científico, ¿vale? Foldit, los grandes proyectos de ciencia ciudadana, se basaban en un grupo de científicos, como los que van, como has dicho tú, Bata blanca. de bata blanca y tal, ponían una pregunta de investigación y decían, no, para yo contestar esta pregunta no tengo ninguna manera de recoger la cantidad de datos que hacen falta. Entonces tiro de la gente, ¿vale? Y a eso se le llamó ciencia ciudadana. Nosotros dijimos, pues la verdadera ciencia ciudadana es aquella cuya pregunta nace de la propia comunidad. Es decir, cómo los ciudadanos pueden utilizar metodologías de ciencia ciudadana y tecnologías y para producir datos, para resolver problemas que les afectan realmente. Y ese es el momento en el que mi práctica se mueve desde lo que es la ciencia ciudadana hacia lo que es cada vez más el urbanismo y repensar las ciudades, etcétera. Porque si yo puedo partir de problemáticas que afectan a la gente para, a través de la tecnología, buscar resolverlas, puedo realmente participar, que es, si no me equivoco, ser parte de un proceso que alcanza una transformación real en el mundo. En el caso de la Plaza del Sol, había un grupo de vecinos que vive alrededor de esta plaza que hacía 20 años que decía, se quejaba de los niveles de ruido en esta plaza. ¿Qué produce el ruido en la Plaza del Sol? Para aquellos que conocían de la problemática. La gente, ¿no? El botellón, el famoso botellón. Esta es una plaza muy guapa y donde la gente se siente muy segura, lo cual es un logro del urbanismo de Gracia, pero tiene un problema que es que de noche se junta muchísima gente allí y muchos de ellos beben y tal y se lo están pasando bien y por propiedad transitiva generan mucho ruido. Esta gente decía que los niveles de ruido eran insoportables, que era como si te estuvieran haciendo botellón en el living de tu casa. Y muchas veces se les dijo desde distintas autoridades que esto era una percepción de contaminación acústica, ¿vale? Este grupo de vecinos se acercó a nuestras oficinas y quiso participar del proyecto Making Sense para ver si estos sensores que podíamos crear juntos les podían permitir pasar de la percepción a la evidencia de contaminación acústica. Entonces empezamos a trabajar juntos en el marco de unos talleres de co-creación para entender mejor el problema y decidimos co-crear una estrategia de sensorización ciudadana. Pusimos 25 sensores en los balcones de los vecinos alrededor de la Plaza del Sol y en el interior de sus viviendas en la sala contigua al balcón, determinando también qué tipo de cerramiento tenían para ver qué tipo de ventanas hacían mejor la insonorización que otras. Se decidió, junto con los vecinos, que conocían muy bien su problema, medir durante 6 semanas consecutivas, desde Pascuas hasta el comienzo del verano, cada 5 segundos, los niveles de ruido en esta plaza. Es decir, crear un dataset con un nivel de granularidad importante. Ellos, en esta foto tenéis a Remey y a Joan, que fueron uno de los que apadrinaron un sensor, allí lo tienen. Y durante las semanas que siguieron comenzamos a trabajar también con los vecinos en el análisis de esos datos. En esa otra foto podés ver a Martí, que está analizando los datos de su sensor. Ellos lo que querían era entender qué tendría uno que demostrar con los datos para poder brindar evidencia de qué es el botellón que está produciendo ruidos por encima de lo que una persona normal puede soportar a la noche. ¿Uno qué tendría que demostrar? Tendría que demostrar la hora a la que ocurren esos ruidos, ¿no? El nivel de los ruidos. ¿Por qué? Porque tenemos una normativa que establece unos límites. ¿Alguien sabe qué establece la normativa vigente en Barcelona? ¿Ruidos de noche? ¿Cuánto? Se miden decibelios
Y de noche hay normativa más restrictiva y más laxa. Vamos a ir con la más laxa. Establece 55 decibelios, ¿vale? La más laxa. Hay otras que llega a 35. Vale. Juntamos datos teniendo este número como proxy, ¿vale? Además, otra cosa que tiene que ver con lo que decía Janice con respecto a la confianza. Nosotros no solo producimos los datos, sino que también creamos un observatorio de datos. Los datos, y aquí hay dos cosas en este slide interesantes para ver. Los dos primeros sensores que veis en verde ponen Sentilo Noise. ¿Alguien sabe qué es Sentilo? Sentilo es la plataforma de Internet de las Cosas pública de Barcelona. Nosotros, en nuestro proceso de recabar datos, descubrimos que el Ayuntamiento de Barcelona tenía un sensor en la Plaza del Sol. Entonces, cogimos esos datos y los pusimos a disposición de la comunidad. Por otro lado, podéis ver que los ciudadanos tienen sus datos internos y externos. Y algunos están verdes y otros están rojos. Obviamente esto es así porque los ciudadanos tenían la posibilidad de compartir o no compartir datos según ellos quisieran. Imaginaros la flagrante violación a vuestra privacidad si yo os pongo un sensor de ruido en vuestra habitación y estoy cada 5 segundos mostrándole al mundo el ruido que hacéis, a la hora que lo hacéis y con la intensidad con la que lo hacéis. Entonces ellos podían controlar cuándo compartían datos y cuándo no. Cuando los sensores están verdes, los datos están compartiendo, rojo no. Si uno pinchaba en esas cajitas, podía acceder al dato en tiempo real. Flujo de datos en tiempo real. ¿Qué nos muestran los resultados de las 6 semanas de datos agregados? Pues efectivamente aquí habíamos establecido un límite de ¿cuántos decibelios? Vale, 55 a la noche. Y aquí vemos que estamos casi siempre en las horas de la noche por encima de los 65 decibelios, llegando a los 70, y cuando veis el agregado de las horas más ruidosas, entre las 21 horas de la noche y las horas de la madrugada es cuando hay mayor concentración de ruido. Además podéis ver las noches más ruidosas. Yo reconozco allí un claro comportamiento botellonero, de un ruido nocturno que va desde los miércoles a jueves, intensificándose hacia el fin de semana, con picos horarios que se consiguen con los fines de semana, condicen con los fines de semana, y a la vez están siempre por encima de lo que establece la normativa vigente. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que vivir con más de 70 decibelios tiene un gravísimo impacto en la salud. O sea que no estamos hablando ya de una cuestión de ay, me molesta el ruido, qué mala onda esta gente porque los chicos se lo están pasando tan bien y tal, sino que estamos hablando de una situación donde ya se está poniendo en riesgo la salud de las personas. Con estos datos pasaron una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, sé que los ciudadanos se organizaron en esta iniciativa que se llamaba El Botellón No Me Deja Dormir, y ahora cuando ellos se quejaban del ruido, ya no solo ponían la foto de lo que estaba pasando en la Plaza del Sol, sino también el dato. Y esto a mí me parece muy interesante, haber informado una conversación ciudadana, donde te estoy diciendo que hay ruido, pero no es mi percepción. Es que hay 97 decibelios, es decir, un avión despegando en mi mesa de luz. O sea, hay ruido. A través de esto los ciudadanos fueron llegando a los medios de comunicación y yo siempre digo, a veces somos los más optimistas, creemos que son los datos los que generan políticas públicas y otras veces vemos que es la opinión pública lo que termina realmente modificando las políticas locales. Pero, ¿van los datos a resolver, para ya terminar, van los datos a resolver el problema del ruido en la Plaza del Sol? No, los datos son una herramienta más. Los datos lo que nos permite es poner una discusión sobre la mesa, es demostrar que cambian las reglas de poder, que hoy tenemos acceso a producir una información que antes no teníamos derecho a producir. Entonces, además, ¿qué sucede? Que aquellos que siempre han estado en una posición de producir los datos, no les gusta esto. Porque esto cambia las reglas del juego, cambia las estructuras de poder. Entonces, a partir de este momento en que los ciudadanos tuvieron sensores, la discusión se separó del problema de la Plaza del Sol Botellón y se convirtió en, pero ¿cuán fiables son tus sensores? Pero eso no se mide así de verdad.
No, mira, has de medirlo así, pero has calibrado el sensor, Emisito. ¿Qué certificación tiene su sensor? ¿Os acordáis cuando en 2001 nació la Wikipedia? Y los chicos citaban Wikipedia y los profesores decían, no, eso es una basura, fatal. No. Bueno, con los sensores pasa lo mismo. Lo que pasaba en 2001, hoy en día la Wikipedia no existe más en carta, no existe más en Enciclopedia Británica. Los artículos científicos que se citan en Wikipedia tienen mucho más éxito que los que no se citan en academia. Y además, Wikipedia ha baneado medios porque no se fía de su información. Si tú citas un artículo del Daily Mail de Inglaterra en Wikipedia, tu artículo no vale. Es decir, se ha convertido en el estándar de verdad. Lo mismo va a pasar con los datos, pero ahora nos está pasando que somos siempre atacados porque los datos no valen por esto. Entonces, ¿qué hicimos? Una asamblea ciudadana. Tomamos la Plaza del Sol con estos datos que nos permitían demostrar que realmente había un problema, que no eran quejas infundadas. Tomamos la plaza para co-crear posibles soluciones consensuadas entre quienes sufren del botellón y quienes disfrutan el botellón, que puedan ser contribuidas al ayuntamiento para lograr un cambio real. ¿Los datos cambiaron las cosas? No. Los datos cambiaron la estructura de poder que nos permitieron sentarnos en la mesa de los grandes. Y el consenso necesario para lograr soluciones de ciudad se logró a través de la estrategia de la asamblea de co-creación. Vinieron cientos de personas que se sentaron en diferentes mesas temáticas y co-crearon 17 posibles soluciones, 4 de las cuales fueron implementadas por el ayuntamiento. La primera, en vez de limpiar la plaza a las 3, 4 de la mañana cuando ha terminado el botellón y venís con el camioncito que hace ti, ti, ti y me volvés a despertar cuando finalmente me logro quedar dormido, ¿por qué no limpiamos la plaza al cierre de las terrazas? Con el piso, con el suelo de la plaza mojado, ya no mola tanto sentarse a hacer botellón. Implementada. Luego, hay unas escalinatas en la Plaza del Sol que están al frente de unas tiendas de cervezas muy, muy guays, donde comenzaba, era el epicentro del botellón. Allí comenzaba la congregación de las personas. Los ciudadanos dijeron, ¿por qué no, en vez de prohibir que la gente use ese espacio, lo que tenemos que hacer es restringir el espacio? Porque nadie está gritando por encima de los 70 decibelios. El problema es el ruido agregado de 700 personas que se te juntan. Y además echamos en falta un cerco verde. Entonces, ¿por qué no hacer unos maceteros que permitan restringir, equilibrar el espacio entre cerco verde y personas? Y así se hizo. Y vosotros sabéis lo difícil que es lograr cambios arquitectónicos en una plaza pública. Es tremendo. Y se hizo. Y otra cosa que la gente pidió fue, esta plaza, hicimos mucho trabajo en las escuelas de Gracia y vimos que muchas personas, muchos niños percibían la plaza como un sitio que era el sitio de los borrachos, el sitio sucio, el sitio malo. Y la comunidad dijo, hay que recuperar una parte del espacio para los niños, para que haya un plan de uso que sea más amigable e invite a otros usos que no sean solo el botellón. Y pidieron el parque para niños y se pusieron ahí el parque. Ahora os he puesto ahí yo un screenshot del WhatsApp con el que comunico con la Plaza del Sol y me muestran que, pese a todos estos cambios, el ayuntamiento ha puesto sobre sus sensores 14 sensores oficiales. Esto voy a dejar a vuestra... un día los vecinos se despiertan con estos nuevos sensores y empezaron a preguntarse entre ellos, oye, Isa, ¿alguien sabe algo? No, el ayuntamiento solamente nos dijo que vamos a escuchar unos ruidos raros porque van a estar calibrando oficialmente los 14 sensores de ellos. Entiendo que estos sensores son utilizados para verificar la validez de hasta qué punto las nuevas actuaciones han tenido una incidencia positiva en disminuir el ruido producido por el botellón. ¿Qué pueden hacer este tipo de estrategias donde uno trabaja con los ciudadanos para generar datos? No solo la transformación de una plaza o la resolución de problemáticas locales a través de la co-creación, sino que van generando una infraestructura social de conocimiento, de datos, de tecnología, que va a estar allí vigente y que puede tener un impacto muy positivo a la hora de generar
nuevas soluciones, más empoderamiento y más participación de la buena, de la real. Muchas gracias.